Hoy vamos a hablar de algo que muchos españoles quizá han oído mencionar, pero que no todos realmente conocen. Eso es la misa tridentina. ¿Es simplemente una misa en latín? ¿Es una liturgia que forma parte del pasado? Y si es así, ¿por qué cada vez más jóvenes asisten a ella? Hoy viene a responder estas preguntas el padre don Juan Jacobo Ardá. Nacido en 1980 en Laraje, Cabañas, en la provincia de La Coruña. El padre ha sido ordenado en Santiago de Compostela en el año 2006 y poco después fue puesto al frente de la pastoral de Coirós. Atiende a un grupo de fieles de la misa tradicional romana en Santa Cruz de Mondoy y también atiende la misa en San Roque, en Santiago de Compostela. Con todo esto, bienvenido, padre. Bien hallado. La misa tridentina en España, la misa tradicional, sigue siendo una gran desconocida. Muchos españoles, incluso muchos católicos, han escuchado hablar de ella y creen conocerla, pero realmente no la conocen. Simplemente piensan en una misa en latín y una misa en la que el sacerdote pues da la espalda a los fieles, ¿no? Pero claro, estos son solo algunas diferencias exteriores que nada tienen que ver con lo simbólico y con lo profundo de la misa tridentina. ¿Cuáles considera usted que son las principales diferencias entre la misa tradicional y la misa nueva? Tenemos que intentar primero entender cómo está dispuesta ambas misas. Si uno mira la ordenación general del misal romano, de la misa nueva, pues está pensada, incluso hasta la última edición, está pensada para celebrar de espalda al público, de cara a Dios, porque de hecho el mismo dice la rúbrica, el sacerdote vuelto al pueblo dice, se supone que estaba de espaldas al pueblo. Por eso es el típico error, ¿no? Se podría decir que la gran diferencia hoy en día entre la misa nueva y la misa tradicional básicamente pues es el recogimiento de la tradicional por la mayor cantidad de silencio que hay en ella con respecto a la misa nueva, la seriedad de la rúbrica, porque aunque la misa nueva está prescrito lo que hay que celebrar, hay múltiples partes que bueno, se dejan al albur del celebrante, a su imaginación, o que no están con gran esmero precisas, entonces bueno, pues hay mucha variedad a la hora de celebrar las cosas, mientras que en la misa tradicional pues está todo muy previsto, muy prescrito, las formas que hay que utilizar, los gestos, está todo ritualizado. Y al mismo tiempo también, pues incluso la disposición del rito, que aunque es muy parecida, pues cosas que en la misa tradicional pues había, que han desaparecido en la nueva, se consideraban en esa época como añadidos o reduplicaciones que también tienen su sentido y que en la misa nueva pues ahora han desaparecido y que la gente que las escuche por primera vez le llama la atención, que haya pues un confiteor, otro confiteor, pero bueno, bien es cierto que tiene su sentido dentro de un todo orgánico, que era la manera de pensar o de considerar las cosas previas a la reforma del 69. Pero bueno, básicamente esa es la gran diferencia. Después uno se va a mirar eucologías y todo esto, bueno, pues muchas cosas son las mismas pasadas al rito nuevo. Otras cosas que han cambiado, pues la disposición de las, por ejemplo, haber introducido un salmo completo en vez del gradual, que pues tenía menos partes, pero aún así, más o menos las cosas son parecidas. Bien, es cierto que el tema del silencio, el recogimiento, el orden, pues ayuda a veces un poco más a profundizar y a meterse en el misterio. Podríamos decir que expresa de una manera más clara la teología subyacente. En la misa nueva sí está la teología subyacente, pero no se expresa con la misma claridad. Esa es la gran diferencia que podríamos imponer entre una misa y otra. En definitiva, ¿usted considera que la exactitud de la misa tradicional es mucho mayor que la misa nueva, ¿no? Sí, en algunas cosas, sí, evidentemente. Es decir, simplemente transmite mejor la teología subyacente. Se transmite de una manera más clara, es más lógica, es más lógica. Muy interesante. Recientemente un conocido nuestro pues nos hablaba de que por qué tenía que ser el latín, el idioma tradicional de la Iglesia, cuando ha habido diferentes tipos de liturgias, pues por ejemplo la bizantina, la mozárabe en España, la bracarense, y ha habido también diferentes idiomas, por ejemplo el arameo, el griego, pero
¿por qué tendría que ser el latín el idioma de la Iglesia y no el griego o el arameo, que al fin y al cabo era el idioma de Cristo? A ver, habría que mirar la evolución de las formas litúrgicas. Pensemos que la misa romana, el rito romano, se pasó al latín allá por el siglo segundo. En verdad, primero era en griego, evidentemente, la misa en Roma era en griego. Después pasaron al latín. Y se mantuvo en latín porque era la lengua franca del imperio, que hasta en la parte oriental era el griego, pero en la parte occidental era el latín. Cuando se pasó al latín por ese motivo. Y fue cuando se tradujo también la Sagrada Escritura al latín, que fue cuando se la encargaron a San Jerónimo para traducir y hacer la versión Vulgata, para unificar las versiones que ya había, porque se llamaba la Vetus Latina, pues las versiones que había, que corrían que tenían pequeñas variaciones en las traducciones de unas zonas a otras, para unificarlas un poco y que más o menos hubiese un único criterio. Que conste que sigue haciéndose en latín, pues casi por tradición, porque pensemos que ya en el siglo XV había pues, algunas ideas de poner, por ejemplo, las lecturas en vernácula. ¿Por qué? Porque el latín ya no se hablaba. Pero como a raíz de las reformas del siglo XVI, de Lutero y todos estos pájaros de mal agüero, empezaron a meter ellos la vernácula para blindar la pureza y evitar la confusión, se mantuvo el latín. Y pues como la tenemos hoy en día. Y es cierto, podrían hacerse. Es decir, esas ideas pasaron después de la publicaron instrucciones de 62, se querían incorporar, por lo menos poner las lecciones en vernácula, que al final, pues es lo que después de las tradiciones custodes del Papa Francisco, pues es lo que se ha exigido, que las lecciones se lean en latín, pero también se lean en vernácula, según la edición típica. Evidentemente, aquí en España la había, del 67, una edición traducida de las lecciones, promulgada por la Conferencia Episcopal, que es la que hay que utilizar en ese caso. Bien, el latín tiene una ventaja, el latín con respecto a las lenguas vernáculas. El latín no cambia, pues ya es una lengua que no se habla, entonces al no hablarse, pues no tiene evolución, no tiene posibilidad de que haya corrupción en las formas. Uno es que el castellano va evolucionando y hay cosas que hoy en día pues, no se dicen igual que hace 100 años o hace 150 o hace 50. Por eso las lenguas vernáculas, para algunas cosas, pues no tienen esa capacidad de fijar una doctrina o fijar unas fórmulas. Y pensemos que donde utilizan lenguas vernáculas del sitio, la Iglesia Ortodoxa rusa, utilizan un paleo-ruso litúrgico. No es el ruso que habla Putin, por ejemplo, ¿no? Es un paleo-ruso, es un ruso antiguo que la gente lo entiende, sí entiende partes. Es como si nosotros utilizásemos aquí el español del Cantar de Medio Cid. ¿Nos suena? Sí, pero tampoco... No entenderíamos no todo. lo entenderíamos. Ya nos cuesta el español del siglo de oro, a veces Sí. pillar giros del siglo de oro. O incluso del siglo XX hoy día. Cuanto más del siglo XII. Bueno, pues aquí lo mismo. Entonces el latín mantiene unas fórmulas, es una lengua ritualizada, aparte de ser el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana, que la documentación oficial de Roma pues, se sigue componiendo toda en latín. Pero es la practicidad de una lengua que no va a cambiar. Entonces nos ayuda a mantener siempre pues, la doctrina invariable. Para eso es la practicidad del latín en ese caso. Sí, el latín no cambia y Dios tampoco cambia. No, Dios es eterno, Dios eterno y Dios es inmutable, efectivamente. Y además el idioma latín da un carácter de universalidad, porque al final católico quiere decir eso, quiere decir universalidad. Y yo me podría sentir más cerca de una iglesia en Japón si voy y asisto a una misa en latín que si a lo mejor asisto en eso japonés. Eso no cabe duda. Eso no cabe duda incluso a nivel de que una persona vaya a una misa o incluso que hay una misa que sea cantada y los cantos sean en latín, le facilita más poder cantarlos aquí o en Estrasburgo. Si son en latín, los cantos los va a conocer, le va a sonar la melodía y la letra la va a conocer también. Por eso siempre es mucho más, facilita la vida. O alguna vez que yo he ido a la iglesia de Santiago de Compostela a dar las bienvenidas a los diferentes peregrinos en alemán, en portugués, en inglés, bueno, en japonés, en diferentes idiomas, y digo yo, podría en vez de estar 20 minutos dando la bienvenida, pues estar uno diciéndolo en un solo idioma, el idioma latino. Bueno, mencionaba antes que hay mucha gente cercana que considera que el sacerdote esté dando la espalda a los fieles mirando en la misma dirección que están mirando ellos, pues lo consideran pues muy poco correcto. Consideran que les están dando la espalda a ellos. Pero ¿es verdaderamente este el motivo central de dar la espalda a los fieles o no? No, ese no es el motivo. El motivo es estar todos vueltos hacia el Señor. El sacerdote hace cabeza
del pueblo y representa al pueblo ante Dios. Por lo tanto, pues el sacerdote representando al pueblo está en la misma posición que está el pueblo ante Dios. El sentido es claro, volvernos todos hacia Dios. Por eso mismo no es darle la espalda al pueblo. El sacerdote tiene la función como alter Christus, la función mediadora entre Dios y los hombres, y por lo tanto pues, tiene que estar en medio, representando al pueblo ante Dios y llevando las súplicas del pueblo hacia Dios nuestro Señor. El sentido lo tiene. ¿Se ha popularizado lo de ponerse al cara al pueblo después del año 69? Sí, es verdad que se ha popularizado. A veces lo que hace también es confundir a veces a la gente por lo siguiente, porque parece que la misa se ha convertido en un diálogo entre el sacerdote y el pueblo, y Dios pues no sé dónde está. Sí, A tú veces entras a la iglesia pues para estar feliz, para pasar un buen diálogo, rato. y no, evidentemente el sacerdote pues, recoge las intenciones del pueblo y las presenta ante Dios nuestro Señor a través de las oraciones propias de la misa, y tiene el sentido. Por eso a veces lo que decía antes, es más lógica la disposición tradicional de la misa. Bueno, es decir, la misa nueva también está pensada para ser así, que no se celebra habitualmente, pero está pensada para ser así, porque la teología subyacente es esta. El sacerdote hace cabeza del pueblo, representa al pueblo ante Dios y están todos vueltos hacia el mismo lado mirando hacia Dios. Sí, en definitiva, que una misa, la antigua, el Vetus Ordo, es mucho más, por así decirlo, teocéntrico, cristocéntrico, y la misa nueva pues está mucho más centrada en el hombre, en ir ahí, entablar un diálogo pues, entre los fieles, entre el cura, y en definitiva pues centrarse más en el hombre. Es que es por la disposición, ese cambio de disposición ayuda a eso. Aunque en las fórmulas y en los documentos no sea así, en los hechos sí. Sí, bueno, y no solo eso, sino por ejemplo la Eucaristía también, que se hace de alguna manera así rápido y luego los fieles cogiendo ya, bueno, en la mano. Eso ya es harina de otro costal, porque sí, eso ya sería entró parte dentro de la desacralización de todo. Pues eso es la profanación de lo sacro, en ese caso. Entonces, bueno, pues cuando llegamos a ese punto, llegamos a la confusión más absoluta, y después pasa lo que pasa, que después, gracias a eso, pues hay mucha gente que ya no cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Uno que no puedo tocar, llevar de aquí para allá, pues al final pasa esto, quedamos en la confusión. Sí, de hecho yo creo que hoy igual la mitad de los católicos ya no creen en la transubstanciación, cuando a lo mejor hace 50 años era al revés, era el 100% realmente creían en eso. Sí, realmente sí, y aparte que después mucha confusión que se ha sembrado últimamente a través de la catequesis en muchas parroquias, que se desfigura la doctrina en estos aspectos. Amén de prácticas abusivas por parte de sacerdotes y fieles, pero también la misma explicación sobre la presencia real pues está muy desdibujada, Entre ellos también incluso el tema de la crítica a la propia palabra transubstanciación, que hoy en día pues casi es como una palabra tabú, siendo la palabra que siempre se ha utilizado y que representa de una manera óptima la verdad que sucede ante nuestros ojos. Pero bueno, hay que mantenerse, hay que seguir insistiendo pues, en defender las cosas como son. Habrá que rezar por la conversión de los obispos, entonces. Bueno, pero siempre por la conversión de todos. Todos tenemos que convertirnos. Bueno, hablando de la tradición, ciertas personas creen que la misa tridentina es algo que se inventa Pío V en el Concilio de Trento para hacer frente a las reformas de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII. ¿Es esto cierto? No, ¿La misa tridentina ha ido evolucionando o es la misma desde siempre? Es un gran error. Primero, San Pío V no se inventa una misa. San Pío V marca, canoniza, codifica pues un rito que es antiquísimo. Es decir, la primera codificación del rito es la de San Gregorio Magno. San Gregorio es el último que le da pues, los retoques a ciertas cosas, el que hace algún retoque en el canon. Esas últimas grandes reformas son las de San Gregorio Magno. Estamos hablando del siglo V, VI. Son las últimas grandes reformas. Después se van introduciendo cosas en y que tampoco se lo inventa San Gregorio Magno, sino que San Gregorio codifica lo que hay. Claro, es algo que ya venía de más que ya atrás. venía más antiguamente. De hecho, el propio canon romano, es decir, se supone que quien redacta, es decir, el que puede es un testigo, y elevando los ojos al cielo, es decir, eso lo puede decir alguien que estaba presente cuando nuestro Señor Jesucristo consagró. Bien, pues eso se atribuye directamente a San Pedro, a las palabras de San Pedro. Bien.
Después del siglo VI hasta el siglo XVI, evidentemente, claro, que se introdujeron cosas y aparecieron cosas y había, pues en el siglo XII, XIII, pues se habían introducido muchas piezas poéticas, secuencias, poesías, que son añadidos. ¿Qué hizo San Pío V? Todo aquello que fuese de menos de 200 años, podemos expurgarlo, y lo que tenga más de 200 años no se le toca a nada. Por eso hay muchas secuencias que a lo mejor desaparecieron, que eran muy populares en el siglo XIV, pero que evidentemente en tener menos de 200 años, pues, bueno, pues dejaron de tener vigencia pues, en la reforma de San Pío V. Y San Pío V lo que hizo fue fijar unas formas. Y es coger lo que había, fijarlo y evitar que haya corrupción. ¿Por qué? Porque los reformadores, ¿qué hacían? Lutero odiaba la misa católica, había de ver la misa romana, pero utilizaba las formas de la misa romana y utilizaba estar de espaldas al público, alzar una hostia, para que el pueblo no se le revolviese. Aunque le cambiase la forma interna, las formas externas las mantuvo. Entonces, y como había muchas variaciones unas diócesis a otras, San Pío V quiere fijar la forma, todos los ritos que tengan menos de 200 años quedaron derogados y así de esta manera evitamos que anden los reformadores, porque si venían de otra diócesis uno podía, pues a lo mejor es una forma propia de esa diócesis, y así evitamos que haya engaño a los fieles. Por eso él no se inventó nada. Él coge lo que había, lo fija y al mismo tiempo lo extiende a toda la Iglesia. Y por eso muchas formas o ritos que había propios de muchas naciones pues pasaron a un segundo plano. Pensemos aquí en España, el rito hispano-mozárabe, el hispano-visigótico, quedó reducido a la capilla de la Catedral de Toledo, el rito bracarense a la ciudad de Braga o el rito lionés a la diócesis de Lyon. Eran los ritos que quedaron muy vinculados a una diócesis o a una orden religiosa, el rito dominicano. Quedaron muy... Pero después el resto es lo que había mantenido y fijado, nada más. No se inventó un siglo... No, San Pío V no se inventó nada, ya estaba inventado. Totalmente de acuerdo con usted. Es evidente que gran parte del desconocimiento que hay en España hoy día respecto a la misa tradicional romana se debe a que la Iglesia ha dejado en parte de promocionarla y de practicarla. Son muchos los fieles que no tienen cerca ningún tipo de rito tradicional romano o que incluso dentro de la propia provincia no tienen ninguna iglesia a la que asistir. Entonces, ante esto me surgen dos preguntas. La primera es, ¿por qué la Iglesia ha dejado de oficiar la misa tradicional romana tras el Concilio Vaticano II? Y si usted considera que hay cierta, no persecución, pero bueno, persecución o abandono por parte de las jerarquías eclesiásticas respecto a este tipo de liturgia. Bien. Bueno, es una pregunta, tiene cierta complicación. A ver, lo que sucede en el año 69 con la promulgación del misal de Pablo VI, pues es la consecuencia de unas reformas que se pedían. Pensemos que desde mediados del siglo XX, incluso desde el principio del siglo XX, hay un movimiento litúrgico que tiene cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, pero lo hay. Y hay una petición por parte de sectores de la Iglesia que algo había que hacer, ¿no? Algo había que hacer y, bueno, pues había un cierto rum en esto. Lo que era el misal que fue en el año 67, que era la misa tradicional, traducida a la lengua vulgar, que le habían quitado el salmo, el Judicame Deus. Bien, es una idea, es una cosa. El pueblo del 69 ya es un poco más peliagudo, que tiene muchas variaciones con respecto a lo anterior. Pero al final es lo que suele suceder siempre en la Iglesia. Se promulga una cosa y todo lo anterior deja de utilizarse. Algo que prácticamente fue inventado ese mismo año, en el año sí, fue inventado, 69, 68. A ver, hay cosas que son completamente inventadas. Es decir, pero bueno, hay que tener en cuenta que estas cosas, pues normalmente al pueblo fiel, pues le quedan no están al tanto de esto. Y teniendo en cuenta que la gente, los sacerdotes que van recibiendo pues, una serie de cosas, una serie de consignas de parte de las diócesis, pues ahora viene esta reforma, pues vamos a aplicarla. Como ya habían aplicado, estos mismos ya habían aplicado en los años 50 la reforma de la Semana Santa que había hecho Pío XII o el cambio del salterio que se había hecho en el pontificado de Pío XII. Bueno, pues son cambios y cambios y cambios que se vienen sucediendo, por eso se aceptan con relativa tranquilidad. Otra cosa son los derroteros por los que se fue. A ver, aquí, ¿por qué en España no hubo una reacción como en Francia en esa época? Porque en España, dentro de lo que cabe, pues la misa nueva pues siempre se fue celebrando con relativo orden.
y con relativa dignidad. Y bueno, entonces la gente pues fue un cambio menos drástico. En Francia sí, fue un cambio muy drástico. Por eso hubo la reacción que hubo y por eso hay que surgiese pues, el arzobispo, el obispo Lefebvre y otros más que se unieron a él en estas cosas. ¿Por qué? Porque había es una desazón muy grande entre el pueblo cristiano, o lo que sucede en Inglaterra, que también, pues cuando pidieron el indulto, que llaman el famoso indulto de Agatha Christie, porque habían hecho firmar a Agatha Christie, que también acabó sus novelas. Bien, porque hay un caldo de cultivo para eso, porque se pasó de unas formas a otras de una manera muy drástica, y por eso pues, fue un cambio muy drástico. Y en España no sucedió eso. En España también hay que tener en cuenta que también influye mucho también la mentalidad hispánica, porque siempre llevamos muy influenciados por la mentalidad jesuítica desde el siglo XVI. El tema de la liturgia es poco importante en la mentalidad hispánica por culpa de estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, es esto. Ahora antes hacía así, ahora se hace así, pero bueno, las ideas son las mismas, vamos a rezar igual, llegamos a los santos, bien. Y porque era un país católico, confesionalmente católico. Sí, y después, pero es que más que la confesionalidad influye la mentalidad hispánica. La mentalidad, sí. Por eso en España no es un tema problemático, no es un tema problemático. En cambio en Francia sí, por eso en Francia hay una reacción primera, y aquí en España pues la reacción pues no la hay. Hay gente que sí, que le seguía gustándole esto, entonces donde empezó a haber cierta gente que pues empezaron a tener esto nuevamente, pero no fue una cosa generalizada, no así en Francia, que hay muchísimo más movimiento y más ambiente respecto a estas cosas. En España, perseguido no está, siempre que sea dentro de las directrices que marca la sede apostólica, y tampoco no está perseguido, gustar no gusta, pero perseguido no está, pero gustar no gusta. Pero hay una especie de omertá hacia este tipo de liturgia. Sí, bueno, ya sabemos. Pero bueno, es lo que hay, que conste. Lo que hay que intentar es hacer las cosas con naturalidad, ¿no? Porque, sí, yo lo digo, es que yo tengo que celebrar los dos ritos, ¿no? Yo atiendo parroquias de la diócesis, por lo tanto yo celebro misa de Pablo VI y misa tradicional. Si los más puristas me llamarán, me dirán que yo soy un birritualista, por lo tanto soy puro y tal, pero es igual, no me importa. Pero hay que hacer las cosas con cierta naturalidad y vivirlas con cierta naturalidad. Entonces, bueno, pues mira, hay gente que le gusta. Yo es que para mí nunca he tenido problema ninguno. Hay gente que pues, prefiere, se siente más cómoda en este rito. Pues va, pues ya está. Los que no se sienten más cómodos y le gusta más, pues que vayan al otro. Es como si a alguien le gusta la misa hispano-mozárabe y la pide en su parroquia o la hay en una parroquia y va allí porque le gusta más el rito. Pues, con mucha paz, ¿no? O sea, dejen a la gente tranquila y que rece como quiera. Dentro de un orden, pero que rece como quiera. Sí, el problema es que muchas veces que la gente desconoce que hay una misa tradicional simplemente porque ni se la han mencionado. Ni se la han mencionado. Y aparte que después es lo típico, que siempre suele haber muchos prejuicios contra eso. Eso antes no valía para nada, eso era horrible, era tremebundo. Bueno, es la mentalidad satanista actual. El oscurantismo. Yo creo que en el seminario, de tanto oír eso, favoreció a que muchos nos interesasen. Por el tema. Sí, totalmente. Porque es lo que pasó hoy en día con la H diciendo, no, es que los jóvenes de hoy son unos fachas. Es que están todo el día oyendo que Franco es malo y vosotros sois unos repugnantes, entonces al final, como vosotros, pues llevaros la contraria a vosotros, fijo que era bueno. Y aquí lo mismo, tanto, o sea, antes del concilio todo era malísimo, y decía uno, si vosotros que sois unos pesados y sois unos repugnantes, fijo que tan malo no debía de ser. Entonces uno se preocupa por saber de qué iba, que bueno, tenía sus cosas, pero bueno, era algo más lógico en este aspecto, en las formas, era más lógico. Sí. Es una gran pérdida en algunos aspectos. Hay cosas que la gente, hoy en día la gente que ya lo conoció, ya se ha muerto gran parte de ella, ¿no? Pero que le echan cosas que echaban de menos porque les sonaban de cuando eran chavales o tal, por ejemplo, de los oficios de tinieblas. Cosas que a la gente le gustaban de cuando eran mozos y tal. Pero bueno, mi abuela en paz descanse, que se acordaba de ir a los oficios de tinieblas con la carraca, iban los hombres con matracas y entonces había un ruido monumental en la iglesia. Entonces, bueno, son cosas que la gente se acuerda de esas cosas, se acordaba con cierto cariño, como algo entrañable de su niñez o de su juventud. Bien, y tenía un significado, sí, por la muerte de Cristo, la tierra tiembla. Bien, la gente no era gente ignorante, sabían de qué iba aquello, más o menos. Pero bueno, hoy en día pues ya la gente no sabe, pero no sabe de qué va nada, ni lo de antes ni lo de ahora. Entonces, bueno, pues a mí que no me digan que no, es que ahora la gente tampoco sabe de qué va la misa ni de qué van las lecturas, aunque sean en español, porque no le hacen caso ni las entienden. Sí, estamos en la misma, sí. O incluso peor en algunos casos. Y hablando de esto, ¿usted considera que, bueno, no la persecución, pero bueno, sí el abandono de la misa tradicional, esto es como una enmienda a la totalidad a lo que ha sido la Iglesia durante los últimos
20 siglos, algo así como una especie de protestantinización o amoldamiento al mundo moderno. Podríamos decir que sí, que no. A ver, podríamos decir, a ver, el abandono de las formas ayuda a que la gente se disperse o que acabe apreciando las cosas mal, ¿no? Eso ayuda. Pero bueno, no es una enmendar la plana a la anterior. En cierto punto, en cierto modo, al siglo XIX, sí. Pero al final lo que hicimos, yo siempre digo, es una cosa, aparte lo decía incluso Gustavo Bueno, no estoy hablando yo de Sí, Gustavo Bueno, que es muy interesante, por cierto. sí, el Decía, materialismo político, ¿no? sí, eso es muy interesante, eso es muy interesante. Porque, a ver, la Iglesia lleva luchando contra la revolución y la modernidad y cuando ya está de moda, vamos y nos subimos al carro. Oiga, pues ahora no nos subimos, ahora que está esto de pasado de moda, no vamos a subir al carro. Mantengámonos en lo que estábamos, ya que estábamos en otra cosa. Es básicamente eso. Bien, es cierto que hay cosas que hay que saber salir al diálogo de problemas que plantee la sociedad actual. Pues sí, claro que es cierto. Que la teología estaba muy anquilosada en algunas formas externas, especialmente la del siglo XIX, sí es verdad. Se quedaban en la forma externa y no, bueno, bien, sí había que dar respuesta a los problemas, sí hay que dar respuesta. Pensamos, acaba de sacar el Papa una encíclica sobre la inteligencia artificial. Bueno, pues hay que saber dar respuesta a los problemas que el mundo nos plantea. Hay que intentar dar respuesta de una manera coherente, con la doctrina, y si en algunas cosas que no haya escrito nada, pues habrá que dar respuesta ex novo, pero más o menos dentro de un orden lógico, dentro de una evolución lógica con todo lo que hemos dicho. Lo que no podemos es cambiar de repente todo. Bien, es cierto, en algunos aspectos al pueblo, pues, a los fieles cristianos en general, pues, son cosas que ni les han afectado, pero otras que sí, pues en la percepción que puedan tener de la relación de la Iglesia con el mundo o con otras religiones. Y al final parece que aquí pues llegamos a un punto en el que todo vale, que todos somos iguales. Sí, Dios te ama y no te pide nada a cambio. Sí. Sé cómo quieras ser. Sí, evidentemente. Sí, a ver, es que Dios es bueno, si lo decimos en gallego se entiende mejor. Dios é bo, pero non é bobo. Claro, Sí. es bueno, pero no es bobo. No es dos veces bueno. Dios es bueno. Dios nuestro Señor sabe cómo somos. Pero Dios nuestro Señor también nos pide que cambiemos y que hagamos las cosas bien. No es, ale, ya está, haz lo que te dé la gana, vive a tu manera. No, porque... por lo menos inténtalo. Claro. Intentar enmendarte tú a ti mismo y a tus pecados. Y cambiar de vida, intentar... Claro, porque hay mucha gente que dice, no, pero el Dios en el que yo creo... Sí, bueno, pues no le molesta esto, ya, pero es que entonces tú lo que estás haciendo es una proyección de ti mismo a una especie de Dios que te has creado. Eso es la idea, es aplicar a Feuerbach, en ese caso. Sí, es un supermercado de religiones y tú escoges yo busco el la que, que más me gusta o la que más consiente mis devaneos somos, claro, y mis vicios. Teorizas un poco para justificar tu estilo de vida, hay un refrán, para no caer en la esquizofrenia. Hay un refrán que es, cuando no vives como piensas, acabas pensando como vives. Sí. Pues aquí es lo mismo. Bueno, a ver, este libro de pecado que tire la primera piedra, claro. Aquí todos somos pecadores y todos tenemos mucho que arreglar y mucho que enmendar, pero lo que no podemos es, bueno, como no puedo, pues me subo al carro de la... Sí, bueno, yo me dejo llevar por mi... No, usted inténtelo por lo menos. No se tire por la borda, intente o pide un salvavidas, pero inténtelo. Efectivamente, no hay que santificar los pecados propios. No. Es decir, uno puede ser, uno lo que tiene que ser es misericordioso con el pecador, implacable con el pecado. Lo que no podemos ser hoy es, como a veces lo que pasa hoy en día es, somos complacientes con el pecado, pero no con el pecador, ¿no? Al revés. Al pecador hay que ayudarle y hay que aconsejarlo y hay que animarlo para que salga. Pero hay que decirle, pero mozo, eso es pecado. Por ahí no vas bien. Ya está. Tan tranquilos como eso. Sí, es una estrategia muy diabólica, ¿no? El diablo, ¿qué es lo que le dirían? No, ese pecado no es nada, no pasa nada. Y una vez lo has hecho, te diría, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Te ha valido la pena? Ahí es el refrán también. Dios el diablo que te quita la vergüenza para pecar y te la pone para confesarte. Efectivamente. La pone para confesarte. Pero bueno, con esto ya es la naturaleza humana, queramos que no, tenemos la inclinación al pecado, que nos queda del pecado original, y ahí está. La lucha por la virtud es lucha. Por eso la virtud tiene premio, porque si no tuviese premio, pues no sería meritoria.
y hay que tengamos que luchar. Los medios los tenemos, y nuestro Señor pues, nos los pone a nuestra disposición. Sí, Por ya eso están los lo, sacramentos. ya lo dijo Cristo, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada, claro, porque tú tienes que iniciar una guerra para empezar contigo mismo, contra el pecado, y contra luego... el mundo, y contra las pasiones, y contra todo. Y ahora contra todo el mundo, y contra la sociedad, y contra todo, porque todo está en contra. Pero bueno, aún así, si uno es cristiano, sabe que está... Es lo de los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Las dos banderas. Estamos bajo el pabellón de Cristo, bajo el pabellón de Lucifer. Estamos bajo el pabellón de Cristo. Si queremos estar bajo el pabellón de Cristo, estamos en la trinchera vencedora. Pero bueno, pero tenemos que estar aquí, en la trinchera, y tenemos que luchar y tenemos que ponernos en pugna contra el enemigo. No Sí, las dos ciudades de San Agustín, sí, ¿no? sí, La sí. ciudad de Dios y la ciudad terrena. Cada uno que escoja cuál quiere. Aunque, bueno, San Agustín, hay un poco de ambas en la vida, pero... Sí, bueno, fue pecador al principio, eso es cierto. Bueno, pero también un gran converso. Y ahora que yo tengo que barrer para casa, que soy capellán de unas agustinas, por lo tanto tengo que barrer para casa. ¿Y usted cree que con la misa nueva se ha perdido sacralidad o simplemente han cambiado algún tipo de formas exteriores? Esta es una pregunta trampa. Es una pregunta trampa porque la pregunta tiene la siguiente. Uno se lee los documentos oficiales, no ha cambiado nada. Si uno celebra, uno ve una misa desde Roma, de las que celebra el Santo Padre, pues una misa bien, tiene sus formas, sabemos que estamos haciendo el rito nuevo, pero pues unos cantos bien, unos cantos polifónicos, una cosa bien hecha, y tal, y dices, bueno, pues bien, vale, pues está bien, no tiene problema. Claro, el problema es la aplicación en el campo de batalla. Entonces, ahí es donde ve uno que, claro, pues sacralidad se ha perdido y hay parroquias, hay lugares en los cuales pues, hay auténticas locuras en las iglesias. Alemania, es el claro Alemania o España, y gente que yo me acuerdo, no sé qué seminarista era, que había, estando en el seminario de Santiago, pues no sé qué parroquia le había mandado de fin de semana, y llegaba asustado por las cosas que pasaban en la parroquia aquella. Trajeron en el ofertorio una carretilla, una puerta de un coche. Venía asustado. ¿Esto qué es? Es una casa de locos. ¿Sabes? Y que tenían batería, bajo, guitarra eléctrica en misa. Bueno, vale. Les faltaba un grifo de cerveza ya para animarse. A ver, yo con ese ambiente, pues unas cañitas, hombre. Pero nos vamos a unas cañitas, pero a un bar, no en la iglesia. Es el tema, y eso es lo que ayuda. Por eso a veces mucha gente que se convierte, que vuelve a la fe, le tira más la liturgia tradicional por eso. Porque para encontrarse dentro de la iglesia, lo mismo que se encuentra en el mundo, oye, que me quedo en el mundo. Cuando entro en la iglesia y me encuentro una ruptura con el mundo que me refiere a algo trascendente, pues me meto aquí. Es que ese es el tema. Y saber diferenciar bien lo sacro de lo profano ayuda. A veces con estas cosas que se pasan en las misas y pues, cosas raras, llevar pelotas de fútbol, poner globos. No, bueno, aquí no pasa. Yo decía, aquí en mis parroquias, aquí en el entorno, esas cosas no pasan. Pero en otras zonas sí, en las primeras comuniones, globos y aplausos y... ¿Esto qué es? Estamos todos mal de la cabeza. Yo eso me acuerdo una vez en una de mis parroquias, en una primera comunión, yo llegué a la iglesia, vino una florista de estas floristas divinas, divas, sí, coruñesas. Muy kitsch, ¿no? Y yo veo que me habían quitado la cruz del altar, los candeleros, y me ¿pero esto qué es? Bueno, una pelota de fútbol. Porque lo primero que hice, cuando estaba abierta la puerta de la iglesia, pegué una patada y mandé la pelota por la puerta, me di un chute. Y aparte metí gol a la primera, y dije, pues ¿esto qué es? Volví a poner las cosas. Me vino a la Madrid, quitó las flores. Dije, mira señora, yo voy a su casa y le muevo los muebles. No, pues no, usted no venga a la mía a moverme los míos. Ya está. Pues el razonamiento único que puedo aplicar, porque no se le puede razonar con teología, porque no hay para razonar. Pero no le des lo sacro a los puercos, ¿no? Sí, no. Ya ni es tan siquiera tanto, pero a ver, es que es esto. A ver, llegamos a un punto de profanación. No podemos convertir la iglesia en el salón de estar de la casa. No, hay que tener cierta seriedad. Pero, y a veces, claro, ciertos excesos de la misa nueva pues llevan a esto. Que es claro, es que si uno ve la misa nueva tal como viene en el papel, si uno la hace por el libro a pies juntillas, le faltan cosas. Hombre, con respecto a la antigua, o sea, la misa tradicional, hombre, sí, le faltan cosas. Pero bueno, pero teóricamente podríamos aceptar pulpo como animal de compañía, ¿no? Como decía del Scattergories, me parece que era la chispa del anuncio. Pero bueno, a ver, podríamos aceptar, pero cuando
empezamos a ver locuras, gente bailando. Estas imágenes de cosas que hay en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos de señoras con tutú en quinta posición de ballet. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué atrapallada es esta? Ser un poco de seriedad, ¿no? Un mínimo, porque, a ver, al final venimos aquí a algo, ¿no? Y sobre todo, pues, hombre, le estamos dando gloria a Dios, es culto a Dios, pero requiere honor y gloria, que se dice, pues hay una forma, todo honor y toda gloria, ¿no? Pues todo honor y toda gloria, y por lo tanto, reverencia, seriedad y hacer las cosas pues con un mínimo de respeto y decoro. Pero, por desgracia, a veces pasan estas cosas. Sí, Oscar Wilde decía que una moda era algo tan insoportable que solo podía sobrevivir 6 meses, ¿no? Pues al final una iglesia que se termina pasando a las modas del mundo, pues cuando pase esa generación, pues está condenada a desaparecer aparte, en la siguiente. A ver, hay que pensar, ¿cuáles son las canciones es que es muy gracioso, ¿no? Que cantan el Padre Nuestro de Simón y Garfunkel y el Santo de los Beatles. Oiga, pero es que Simón y Garfunkel, a mi padre en paz descanse, le encantaban, y hay muchos sitios, yo por eso escuché mucha música desde siendo un chaval. Y digo yo, claro, es que eso era de una época. Es decir, yo creo que Simón y Garfunkel, si nos apuramos, ya nos lo ponen en Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Sí, es un clásico de Buenos Aires. Sí, entonces, ustedes me ponen como misa moderna Simón y Garfunkel. Ay, claro, eso, bueno, casi mejor que pongan eso que ponen algo de reggaetón. Que sería reggaetón cristiano, sería ¿no? Ya sería la cuadratura del círculo. Ya sería el colmo del despropósito. Pero, a ver, está todo eso, es decir, todas estas cosas ya son como la media de modé. Ya es. A ver, que no me venga a poner de moderno cosas de los años 70. Eso ya está completamente de modé. Y cualquier persona que lo escucha le suena a casposo. Pero bien, hay que luchar e intentar poner un poco de orden. Sí. Que al final, a ver, la gente ciertas formas, a ver, ciertas cosas, pero hay que intentar poner la seriedad del momento, del culto. Hay que poner seriedad en lo que estamos haciendo. Sí, no sé quién, no sé ahora qué pensador decía que a él no le molestaba que la iglesia, que hubiesen acabado con Dios dentro de la iglesia, le había molestado que hubiesen acabado con el teatro dentro de la iglesia, con la sacralidad que al menos aparentaba. Pues, y la verdad que es bastante la mundanización que tiene la iglesia. Sí, no, es que, a ver, aprendían a acusar en el rito tradicional de cierta teatralidad, pero en una teatralidad la forma es fondo, porque es una teatralidad que representa un fondo. Representa el fondo doctrinal de lo que hay detrás. Que bueno, y toda la acción litúrgica tiene cierta teatralidad. Pienso, a ver, ya no digo, litúrgica, hablando de cualquier cosa, uno ve a los Dalai Lamas estos de allá del Tíbet y tienen unas fórmulas y unas formas y una teatralidad en lo que hacen. Cualquier grupo humano en sus ritos tiene cierta teatralidad. La iglesia tiene que también tener cierta teatralidad, cierta manera de hacer las cosas y que sean estéticas. Que es una cosa que hoy muchas veces han desaprovechado. La gente, el tema de la experiencia estética en los fieles, hay fieles que la experiencia estética les ayuda a llegar a lo que está detrás de esa experiencia. Cuando lo único que es llega, entra por la puerta de una iglesia y uno se encuentra con pues, una cosa cutre, mal hecha y barrio bajera, pues no, pero si te encuentra, aunque no sea uno muy allá, pero encuentra una experiencia estética que le llama a la trascendencia, le va a ayudar. Eso es importante, es decir, quitar la cierta teatralidad, quitar estas cosas, pues tiene sus contrapartidas. Claro, una iglesia que se centra en Dios y no tanto en la moralina barata, en la ayuda a los inmigrantes y en querernos todos mucho. Ese sería un buen resumen, ¿no? Sí, es que aparte no hay que dejar una cosa y abandonar la otra. Es decir, uno tiene que ser puntual en el culto, solemne en el culto, formal en el culto y después ejercitarse en las obras de misericordia, en el amor al prójimo y en cumplir los mandamientos. Es decir, una cosa, lo cortés no quita lo valiente. Pero aquí parece que nos quedamos en ser todos muy caritativos y a Dios nuestro Señor pues lo dejamos en último lugar. Bueno, primero haremos las cosas bien de Dios y después haremos el resto, que por amor a Dios amamos al prójimo. Claro, la caridad es una virtud teologal, pero es la tercera, no hay que olvidarlo, fe, esperanza y caridad, ¿no? Es la más importante, ya nos lo dice San Pablo, así que, sí. pero hay que amar a Dios primero. Porque no se puede amar aquello que no se conoce, por eso lo primero que tiene que hacer la Iglesia es evangelizar. Y conocer la doctrina cristiana. Eso es una cosa que falta mucho en las parroquias. La gente se cree que se lo sabe todo y ha olvidado el catecismo y ha olvidado las cosas básicas. Y por mucho que se les diga, como no quieren coger un libro,
prefieren ver a la Santa Olalla o a gente de esta. Entonces, Sí. pues pero lea, hombre, el catecismo de los niños de primera comunión, aunque no sepas que eso repase, para recordar de qué va esto. Sí, mal no va a hacer eso, No, desde luego. no, es que, si al final aquí parece que cuando no sabemos de qué va nuestra religión, pues vienen los testigos de Jehová o vienen los protestantes o cualquier secta evangélica de estas de baja estofa que hay por esta zona y se los llevan a todos de calle. ¿Por qué? Porque no saben de qué va lo nuestro, entonces vienen estos y lisonjean el oído y allá se van. Claro, y por eso están creciendo tanto las sectas evangélicas, como por ejemplo en Madrid. Decía Chesterton que al final iba a llegar un momento en el que iba a hacer falta desenvainar una espada para decir que el pasto es verde. Lo que pasa que hoy día pues, muchos católicos no tienen argumentos para defender que el pasto es verde. No, ni tan siquiera se preocupan por buscarlos, ¿eh? No se preocupan por buscarlos. Y al mismo tiempo, lo que suelen utilizar estos herejes, aparte estos herejes hispanos, son todas sectas que vienen de Hispanoamérica, la mayor parte, es que a mí uno me habla, yo que sé, de unos luteranos suecos o alemanes, bueno, aún puedo llegar a tener, me pueden llegar a producir pues, cierto respeto, pero estos otros no. Voy a poner un caso de esta zona. Hay una parroquia de aquí, de un ayuntamiento limítrofe, que hay una señora que es alemana y es luterana. Iba a la misa católica. Y un día el cura le preguntó, ¿usted cómo siendo luterana viene a la misa católica? No, porque aquí hay en Betanzos, hay en Sala. Esos son todos sectas. Es mejor venir a la misa católica. Ya está. Cuando un luterano prefiere venir a la misa católica que ir junto a esta panda de estafadores, porque son una panda de estafadores. Y aparte que son gente que no conoce lo único que conocen son los 4 argumentos anticatólicos y nada más. Y tocar la guitarra y poner los ojos en blanco. Sí, y hacer milagros en directo, que también es algo previo pago, claro. Previo pago. Previo pago. Nada. Es una pena. Pero bueno, hay que intentar que, bueno, porque los fieles católicos, pues, conozcan lo suyo, sepan de qué va su religión y así de esta manera, aunque vengan esto, bueno, pues no le van a dar gato por liebre. Bueno, como no nos queda mucho tiempo, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque como nos pongamos a hablar de herejes, pues no terminamos. Vale, respecto a la misa tradicional, que era el tema, pues teniendo en cuenta que muchos católicos desconocen el rito tridentino y ni siquiera están pues, interesados, ¿por qué usted considera que es importante conservarla hoy día? Es importante conservarla hoy en día por lo que acabo de decir de la experiencia estética. Hay gente que le viene bien esa experiencia. ¿Por qué? Porque hay gente que vaya a misa nueva, pero tiene inquietud, ve esto y le satisface a veces la inquietud. Y por eso es necesaria, es muy necesaria, para ofrecer pues, una versión. ¿Por qué tienen tanto éxito? Pues a lo mejor que hay gente que va pues, yo qué sé, pues a un monasterio, a pasar unos días, a una hospedería, a estar con los monjes, pues por la liturgia, por el canto, aunque sea en castellano, aunque sea en latín, pero por ese ambiente. Y esto lo pueden tener al alcance de la mano asistiendo a misa, porque tendrán ese ambiente, esa seriedad y esa experiencia que les ayuda a tener esa referencia hacia el trascendente. Es muy necesaria hoy en día que haya y que conviva con la otra. Es una cosa que decía Benedicto XVI, cuando liberalizó la misa tradicional en el 2008, pero no me acuerdo cómo es el nombre del moto propio. Y entonces, ¿qué decía? Que ambas formas conviven y se retroalimenten. Era una buena idea que de la misa tradicional se pase a la nueva, pues la seriedad, el recogimiento, la sacralidad, y que a lo mejor pues, de la nueva tradicional pues, se pasen algunos prefacios, meter algunas fórmulas más que se han ido desarrollando. Pues, sí, no habría mayor. Pero simplemente por eso, por dar la experiencia estética que la gente pues, muchas veces no tiene. Y es necesario para tener esa referencia y esa referencia a la trascendencia que pues, a veces no se ve fácilmente en la misa nueva. Hay también muchas personas que debido al desconocimiento pues se piensan que hace falta ser un erudito en latín para asistir a una misa tradicional o que simplemente consideran que es algo anticuado, algo así como carca y que hay que progresar, ¿no? Entonces, teniendo esto, ¿cree usted que esto es una misa para todo el mundo o solo para unos escogidos? Vale para todo el mundo. Para todo el mundo, como valió hasta hace 50 años para todo el mundo, era la que había. Y no hace falta ser un erudito en latín. Uno más o menos sabe cuáles son las partes de la misa, sabe qué está pasando. Y aparte que hay subsidios. Si uno tiene un misalito y
lo lleva en casa, pues prepara la misa que toca, más o menos sabe de qué va, porque los misales suelen traer pues, la explicada, las lecturas, la hilación entre ambas con las oraciones. Uno más o menos sabe de qué va todo lo que va a asistir. Erudito, no hace falta. Simplemente que nos fuerza a meternos más en lo nuestro. La otra es, pues, para una cierta pasividad, venimos con cierta pasividad y nada más. Pero esto nos fuerza un poquito a que nos tengamos que trabajar algo la cosa. Y alguien que lo considera como algo anticuado, algo carca, ¿qué le diría usted? Pues, a ver, también la gente va a escuchar conciertos de Bach o de Vivaldi y también son anticuados o carcas, más lo van a escuchar, así que tampoco tiene ningún problema. O ver la Catedral de Burgos. Sí. Bueno, es mucho suponer que la gente que dice eso escucha a Wagner o vaya a la Catedral de Burgos. Bueno, si escuchasen a Wagner, les iría mejor en la vida. Sí. Yo, como buen wagneriano, pues tengo que tirar por lo mío. Pero no, eso es una cosa un poco importante. Es decir, no hay que quedar... Es una fórmula que ahora pasó a un segundo plano dentro de lo que es la Iglesia Universal, pero es una fórmula tan válida como otra. Si uno ve una misa de la Iglesia Católica Oriental, pues, en griego, detrás de un iconostasio en ruso, también es una cosa antigua, pero como eso es exótico y es de Grecia y de Oriente, les parece bien. Como si fuese de aquí, no les parecería mal, pero que es el típico purito anti-europeo que tenemos, sí, endofobia, ¿no? Sí, es eso, prácticamente. Pero bueno, no hay que tampoco marearse mucho. Bueno, si no le gusta, no vaya, nadie lo obliga. Pero vaya un día y vea, vaya sin prejuicios, observe y a lo mejor, bueno, pues sale cambiado, simplemente. Cambia de opinión, porque si va con prejuicios va a salir peor. Pero si va sin prejuicios, bueno, pues a lo mejor, ¿sabes? Pues le llama la atención algo, ¿no? Que puede ayudar. Sería necesario. Y vale, si alguien nos está escuchando y por primera vez oye lo que es una misa tradicional y quiere asistir, ¿qué le diría antes de entrar por primera vez? Que la primera vaya a meterse a empaparse un poco del rito, pero que no se vaya a pensar el primer día a seguir la misa o contestar algo, ¿no? Las primeras que vaya pues, a meterse un poco en el rito, meterse en harina, como que dice, para conocer las formas externas y después ya irá acostumbrándose a lo otro. Si no, de buenas a primeras, pero si intenta contestar a todo y seguir la piel juntillas, el primer día se va a frustrar. Pero los primeros días que vaya a disfrutar, a meterse en gozar de la experiencia estética para después pasar a poder pues, contestar o seguirla de una manera más activa. Pero las primeras veces conviene incluso pues, este modo un tanto pasivo para pues, contemplar, rezar, entrar un poco en el misterio. A mi juicio es el mejor sistema, porque si uno quiere ir de buenas a primeras a llevarlo todo a rajatabla, porque no se va a perder, Entonces, sí, las primeras que disfrute, después se va acostumbrando, después ya va el oído al sitio y la vista al lugar del misalito, no tiene duda. Vale, pues estupendo. Muy buena reflexión y muy buena recomendación, la verdad. Quizás hoy muchos espectadores hayan descubierto algo que forma parte de la historia de España y que continúa aún vivo. Más allá de la fe o de las opiniones personales que pueda tener cada uno, conocer una tradición también es comprender una parte de nuestra propia cultura. Así que muchas gracias. Espero que veáis la misa tridentina con los ojos bien abiertos. Al menos podéis ir a probar, qué mal nos va a hacer. Y por último, para hacer una exhortación y animar al público, pues me gustaría que el padre nos recomendase un libro, una película y un CD o un álbum de música. Bueno, lo que voy a hacer recomendaciones no tiene que ver mucho con la misa tridentina, eso por supuesto. Un libro que siempre recomiendo a todo el mundo, que me parece un libro muy interesante y aparte de que siempre a uno le abre le ayuda a muchos puntos de reflexión, es un libro que se llama Brideshead, de Evelyn Waugh, porque ayuda mucho a la reflexión sobre el catolicismo, aparte de una manera muy amena. ¿Qué más era? Una película. Películas. Que me gusta mucho. Hay una muy buena que es Tomás Becket o El honor de Dios, que sale Barton haciendo de Becket. Esa es muy buena. Esa me gustó mucho hace muchos años. Es una película que está muy bonita. Y después música, por supuesto. Como soy wagneriano, pues tengo que recomendar algo de Wagner. Y es muy difícil recomendar una única ópera de Wagner, pero Tannhäuser. El Tannhäuser, sí, pues aparte de ser muy bonita, los coros son sublimes, pero después el contenido
Y la puesta en escena también es algo que Wagner miraba. Sí, mucho. Lo Él miraba él mucho. mismo, era muy cinematográfico él. Es que después es muy padre de toda la escenografía moderna, es él. Sí. Y no requiere una cosa muy complicada, pero quiere hacerlo con gusto. Cosa que en el Bayreuth hoy en día su bisnieta, que lo que quieren son subvenciones y cosas locas que gusten en Europa. Y la gente que va allí, uff, no me extraña. Pero Tannhäuser. Tannhäuser. Bueno, pues muchas gracias. Yo como película recomiendo una que está en YouTube que se llama Católicos, Ah, es muy bueno que también. sí, después del Concilio Vaticano IV, pues hay unos monjes en Irlanda que se dedican a hacer misa tradicional y bueno, la película da para, no cinematográficamente y artísticamente no es lo mejor, pero bueno, sí que es verdad Sí. que da para pensar, da para Sí, sí, pensar. sobre todo cuando clausuran el santuario de Lourdes. Sí. Sí, es muy interesante. Es fantasiosa porque una iglesia que sobrevive tras el Concilio Vaticano IV sería un milagro, ¿no? Pero bueno. Sí, total. Pero sí, sí, es interesante. Pero está muy bien. Es interesante, es interesante. Está muy bien. Y como música, pues no quiero preguntarme a mí mismo, pero bueno, diría Palestrina, por poner un ejemplo, Tomás Wirth. Bueno, Barre para casa, Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria también, sí. Pues Bueno, encantado. bueno, muchas gracias. Espero haberos ayudado a tener los ojos bien abiertos ante la liturgia. Y bueno, ha sido un absoluto placer. Muchas gracias por su tiempo. Hasta cuando queráis.